Bien, gracias, Joaquín. Quiero despedirme de nuestro amigo Germán con un par de imágenes que muestran cómo el tiempo pasa. Y espero que la inteligencia artificial nos ayude a vernos pronto y este maldito virus también. Muchas gracias, Germán, y a dormir. Esperamos mantenernos en contacto como siempre. Voy a continuar con la presentación titulada Consejería Reproductiva para el Ginecólogo General. En realidad está orientada tanto al ginecólogo como a los profesionales de salud a los cuales tiene acceso la mujer en su etapa reproductiva fundamentalmente. Esta es una pregunta que se le hace a la quiromancia, a la mujer que tradicionalmente lee las líneas de la mano. ¿Puede tener hijos? ¿Cuándo? ¿Cuántos? Quizás debiera hacerse el ginecólogo orientador en ese sentido, pero es probable que tampoco podamos responderla. En la Grecia antigua, la mujer, una vez llegada a la menarquia, estaba en condición de casarse y reproducirse, y eso se ha mantenido durante la historia hasta recientemente, hasta los últimos años. Aquí tengo una imagen de un matrimonio en pandemia sin invitados y con una imagen borrosa por el virus. La doctora Mencken publica en Science el riesgo de no poder tener hijos. Y esto está claramente asociado al momento en el cual la mujer empieza su reproducción o inicia la búsqueda del hijo. Es probable que estos valores hayan cambiado, ya que en la irrupción de los tratamientos de medicina reproductiva han producido impactos sobre ellos. Este valor de 5.7 en la mujer joven es probable también que esté influenciado por la presencia de factor masculino no tratado en esa población. Es un hecho que la edad de la mujer es determinante en la capacidad reproductiva. Aquí vemos un gráfico que nos demuestra la capacidad de concepción mensual en las diferentes etapas de la vida de la mujer, donde hay una meseta con una caída continua desde los 30 años, y si buscamos algún hito alrededor de los 37, 38 años, la capacidad de concepción mensual ha bajado notoriamente. Estamos hablando de la capacidad de concepción mensual, no la capacidad de tener un hijo, que evidentemente es menor si le aplicamos las tasas de aborto. Las razones son bien conocidas por todos probablemente. Hay un aumento de las anomalías cromosómicas derivadas de la edad del óvulo, que se expresa por un aumento de las aneuploidías, ¿ya? Y aquí podemos ver en esta fuente de la CDC, donde las mujeres, a medida que aumentan la edad, aumentan las aneuploidías, va cayendo la capacidad reproductiva, la capacidad de tener un hijo. Y al mismo tiempo podemos ver cómo ha aumentado constantemente el número de mujeres buscando embarazo de edad más tardía. En este gráfico, donde analizamos la tasa de mortalidad materna como un marcador de riesgo materno en relación al embarazo a mayor edad, podemos ver claramente que las mujeres mayores de 35 años aumenta la mortalidad materna en relación a las menores de 35 años. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? En términos de esperanza de vida, ha habido un cambio sustancial en el sentido de que hasta el 1900 podemos ver que en diferentes poblaciones del mundo la expectativa de vida era muy baja. En la actualidad, desde el 1900 en adelante, prácticamente se ha triplicado en algunos sectores del planeta. Tenemos aquí la media en color amarillo, tenemos Europa y tenemos África, que tienen las expectativas de esperanza de vida menores, pero también en ascenso. O sea, los cambios en términos demográficos que han habido con la expectativa de vida son impresionantes. Y si analizamos en los últimos 50 años, podemos ver que en una expectativa de vida de alrededor de los 50 años, estamos en el mundo logrando una expectativa de vida cercana a los 80 años, o sea, un aumento de más del 50%. ¿Qué es lo que pasa en Chile?
Lo mismo, si analizamos desde el año 50 hasta la actualidad, vemos que la expectativa de vida ha subido de alrededor de los 55 años a cerca de los 80. ¿Qué ha pasado en la historia en los últimos 400 años? Estos son los estudios de la doctora Mencken, publicados en Science, en relación a la capacidad reproductiva de la mujer. Fíjense ustedes, este es un ejemplo que pongo en todas mis presentaciones, de los Hutterites, que es una secta protestante de Dakota del Norte, que tiene una característica que lo hizo ser estudiado por la gente de Harvard en la década de los 50, son un modelo único de reproducción humana, ya que las mujeres se casan muy precozmente, a los 20 años están prácticamente todas las mujeres casadas, tienen un promedio de 16 hijos, no usan nunca anticoncepción y tienen buenas condiciones de vida y muy buenos registros. La curva roja, la de los Hutterites, ustedes ven que es similar la reproducción humana a la de Génova, de 1600. O sea, en los últimos 400 años no había un cambio en la ventana reproductiva de la mujer. Quizás el cambio más impresionante en términos de la sociología de la reproducción es la aparición de los métodos anticonceptivos a mediados del siglo pasado, ¿no? Que permiten a la mujer limitar el número de hijos, postergar el primer hijo y evitar el embarazo a mayor edad. Y ustedes pueden ver el impacto de la anticoncepción en la caída del número de hijos por mujer, tanto en los países desarrollados como en los menos desarrollados, y ahí vemos el promedio mundial. Este es el corte donde se hace el estudio y hay una proyección hasta el año 2090, donde se calcula que si continuar esta tendencia, el promedio de hijos por mujer sería alrededor de 2. Las tasas de recambio poblacional están en 2.1. Y esto, si analizamos la edad de la mujer al primer embarazo, también ha habido una postergación del embarazo en todas las poblaciones. Quizá en países africanos se mantiene un promedio de edad relativamente bajo, pero también banal. ¿Cómo se expresa esto en el mundo? Esto es data del Overview World, ¿no? O Our World in Data. La edad de la mujer al primer embarazo, expresado en más oscuro a mayor edad, se ve claramente expresado aquí en los países desarrollados de Oceanía. El número de hijos por mujer, inversamente a la edad, naturalmente, a mayor cantidad de hijos, la mayor cantidad de hijos por mujer están desgraciadamente en los países menos desarrollados, lo que está asociado a hambruna y pobreza, ¿no? Y este análisis de Our World Data es bastante interesante, donde se ve la caída en diferentes segmentos de tiempo y el impacto de cada país sobre esta caída del número de hijos por mujer. De aquí podemos ver la más cercana, contemporánea, en China, el impacto de la prohibición de tener más de un hijo, por ejemplo, y la proyección del año 45-50, del 95-2100, donde se calcula que en general el mundo va a tener un número de hijos promedio por mujer inferior a 2. Probablemente muchos leyeron este titular en la prensa hace unos días nomás, donde China autoriza a las familias a tener sus hijos en un intento por evitar crisis poblacional. Hay numerosos intentos de comunidades buscando aumentar la tasa de números de hijos por mujer, como por ejemplo en ciertas zonas de Alemania han logrado subir la tasa en base a bonos a la familia por hijo, al postnatal masculino y a otras medidas. ¿Qué pasa en Chile? La caída ha sido, al igual que en todo el mundo, bastante dramática. En el año 60 de 5.4 hijos por mujer, hemos bajado a 1.7 en la actualidad. O sea, estamos bajo la tasa de recambio. ¿Cuáles son las razones? Esta es una publicación del Fertility Stability, o sea, de la población norteamericana, que aducen las mujeres para no buscar hijos antes. Fíjense que la gran razón es la falta de pareja, cuando uno pensaría que es fundamentalmente por razones profesionales. Hay un porcentaje no menor de eso, que se da fundamentalmente en las mujeres con niveles académicos altos.
¿Qué dicen los hijos de esta mater paternidad más tardía? Este interesante trabajo de la doctora Kurkova de Checoslovaquia, que tiene un modelo reproductivo bastante similar a Chile, lo que hicieron fue interrogar a niños desde 11 años hasta adultos jóvenes de 25 años con respecto a cómo le habría gustado la edad de su padre y su madre. Y fíjense ustedes que el grupo de hijos de madres mayores de 30 años, la mayoría le habría gustado que su madre fuera menor. Y lo mismo sucede con los padres, es decir, de los padres mayores de 50. O sea, es una mirada que generalmente no la aludimos a los padres. Es sabido que la caída de la fertilidad de la mujer está asociada a una caída, a una depresión folicular de los ovarios. Este es un modelo matemático donde es conocido probablemente por toda la mayor cantidad de folículos primordiales, ¿no?, que van a originar a los óvulos posteriormente, va en una caída continua desde el nacimiento, y esa caída, esa pendiente es mayor después de los 35 o 38 años. Y es así como es muy frecuente que en la consulta la mujer nos pregunte: ¿cómo puedo saber si soy fértil? ¿Hasta cuándo puedo esperar para embarazarme? Si no me embarazo, ¿la fertilización asistida ayuda? Me dijeron que tengo óvulos de mujer joven. ¿Tengo óvulos viejos para mi edad? Quiero hacerme una evaluación de fertilidad. Y esta es lo que llamamos el estudio de reserva ovárica. Voy a hacer un análisis crítico del estudio de reserva ovárica porque es probable que lo tengamos magnificado. Y básicamente me voy a referir a la historia clínica, a la evidencia clínica con historia clínica, FSH y estradiol basal, hormona antimileriana y recuento de folículos antrales. Encontré estos 3 papers interesantísimos de estudios poblacionales importantes: 309.000 mujeres rurales en China, 2.600 mujeres danesas en 12 ciclos, el estudio Presto de Estados Unidos y Canadá con 2.189 mujeres. ¿Qué variables encontraron que se relacionaban con la fecundidad o posibilidad de tener embarazo? Si la menarquia es menor de 12 años o mayor de 14 años, en estos estudios encontraron que se correlacionaba con un peor pronóstico reproductivo. Si los ciclos son cortos, de menos de 25 días, y si los ciclos son largos, de más de 30 días, también se relaciona con un peor pronóstico reproductivo. Fíjese que interesante esto. El estudio chino solamente encontró que los ciclos largos se asociaban. Probablemente eso está más bien relacionado con el tiempo para lograr embarazo, el time to pregnancy. El mismo estudio chino encontró que si la duración del sangrado era mayor de 6 días o menor de 4 días, también tenía un impacto negativo sobre la capacidad reproductiva de la mujer. Y otro estudio encontró que la regularización del ciclo más larga que 2 años posmenarquia también se asocia a una menor fecundabilidad. Y quizás lo más significativo, no quizás, es un hecho, lo más significativo fueron los ciclos cortos. Por lo tanto, debiéramos incorporar siempre en nuestra anamnesis eso. O sea, ¿qué valores serían positivos? Una menarquia entre los 12 y 14 años y los ciclos entre 27 y 31 días. La FSH basal, medida en los primeros días del ciclo, ha sido quizás la herramienta más usada por nosotros hasta que aparecieron la hormona antimileriana y el recuento folicular antrales. Y siempre aludimos a este muy buen trabajo de Scott, que asociaba la posibilidad de tener un hijo en un parto por fertilización in vitro en relación a los valores de FSH. Y si ustedes se fijan, independiente de la edad de la mujer, con valores sobre 20 FSH basal, la probabilidad de un recién nacido en fertilización in vitro es bastante baja. O sea, es un buen marcador negativo de fertilidad. Si evaluamos la hormona antimileriana, me voy a referir simplemente a 2 trabajos de buena casuística, comparando hormona antimileriana y recuento de folículos antrales en mujeres infértiles y fértiles. Fíjense que no hay un comportamiento distinto de la hormona antimileriana. O sea, no es un buen marcador de capacidad reproductiva. Esto mismo encontraron estos autores, donde en gráfico de dispersión
al comparar mujeres infértiles con fértiles, tanto en la hormona antimilenio como en recuento, los folículos antrales, si ustedes se fijan, las curvas son bastante similares. Con respecto al recuento de folículos antrales, es un hecho que cae con la edad de la mujer. Lo mismo que la hormona antimileriana. Por lo tanto, estos exámenes no predicen la fertilidad. Son buenos exámenes para predecir la respuesta a la estimulación ovárica. Y en esta imagen podemos ver, comparando la FSH, AMH y recuento de folículos antrales en mujeres con pobre, normal o alta respuesta a la estimulación ovárica, podemos ver que el FSH no es un buen marcador de la respuesta ovárica. Sí lo son la hormona antimileriana y el recuento de folículos antrales, que pueden predecir a valores más altos una respuesta alta en ambos casos. Por lo tanto, la hormona antimileriana y el recuento de folículos antrales son buenos marcadores de una eventual respuesta a la estimulación ovárica. Otra pregunta, y que se hace la mujer a través de eso: ¿tengo óvulos viejos o tengo óvulos jóvenes? Para mirar, los óvulos tienen la edad que tiene la mujer. Otra cosa es la reserva de óvulos. Y aquí es interesante este paper, que es lo que relacionó la posibilidad de tener una aneuploidía en relación a los valores de hormona antimileriana. Si ustedes se fijan en recuperación ovocitaria en in vitro, con la hormona antimileriana sobre el 90% hay una buena recuperación de óvulos. Sin embargo, cuando comparamos hormona antimileriana bajo el percentil 10, normal entre percentil 25 y 75, o superior a 90, no hay diferencia en lograr un blastocisto con ese óvulo, ni tampoco hay diferencia en las tasas de aneuploidía. Por lo tanto, la mujer que tiene una hormona antimileriana más baja va a tener una pobre respuesta a la estimulación ovárica, pero el óvulo va a tener la capacidad reproductiva de la edad de ella. El Comité de Obstetricia y Ginecología norteamericano, en relación al testeo de la reserva ovárica, ya conocida por todos nosotros, las características que diferencian estos test, en los tres casos dice, no predice la falla de concepción. O sea, no hay buena sensibilidad para poder decir usted es fértil o infértil, probablemente con valores elevados de FSH solamente. Y sí están asociados a la respuesta pobre o alta a la estimulación ovárica. Y es interesante el texto que dice, las mujeres jóvenes con reserva ovárica disminuida, que se muestra en escaso número de ocitos, pueden tener una calidad ocitaria normal. Y al mismo tiempo las mujeres de mayor edad, con reserva ovárica normal, pueden tener un buen número de ocitos, pero son inapropiados su calidad en relación a su edad. O sea, estos test nos permiten ver la reserva en número, no en calidad necesariamente. La edad sigue siendo la edad de la mujer es el mejor predictor de la fecundidad. Quizás el ejemplo que nos ha dado la medicina reproductiva más claro es las diferencias en las tasas de parto a lo largo de la edad de la mujer con sus propios óvulos, una caída natural como ya hemos visto. Sin embargo, si esas mismas mujeres le transferimos óvulos de donante menor de 30 años, las tasas de parto permanecen invariables. La mujer con sus propios óvulos tiene una tasa de aborto en ascenso continuo con la edad. Sin embargo, si esa misma mujer recibe óvulos donados, la tasa de aborto permanece inalterable, baja como una mujer de menos de 30 años. Quizás si nos buscamos un factor importante demostrado que baja la fertilidad, aumenta la tasa de aborto, está en el tabaco. Así que eso yo creo que no es necesario repetirlo. Pero aquí sí que hay evidencia de peso, a pesar de los factores confundentes en los papers. ¿Qué pasa con el hombre? Porque hemos estado enfocados en la fecundidad de la mujer. Aquí tenemos a Mick Jagger, que fue padre a los 73 años, y Rajiv Nahar, un hindú que fue padre a los 93 años. El modelo de poder probar la fertilidad del hombre con mujeres manteniendo la edad baja es bastante difícil. Un modelo experimental donde tendríamos que tener voluntarios de diferentes segmentos con mujeres menores de 25 años.
Este es de los pocos papers que quizás hay publicado al respecto, a que se analizó en este paper el time to pregnancy, el tiempo en lograr embarazo en mujeres todas menores de 25 años, casadas con hombres de diferentes segmentos etarios. Ustedes pueden ver que sobre los 40 años el time to pregnancy, el tiempo para lograr embarazo, es mayor. O sea, en el hombre, si bien no está el hito de la menopausia que cesa la capacidad fértil, hay una tendencia sobre los 40 años y disminuyendo la capacidad fértil. Y aquí tenemos otra publicación de Ferratelli, que lo concentramos en el final, son fecundación in vitro, y donde se limpiaron las otras variables, y ustedes pueden ver que hombres de mayores de 50 años tienen tasas de recién nacidos menores con su pareja. O sea, en el hombre hay una caída de la fertilidad, tiene el hito de la menopausia. Es por eso que el gran hito de los últimos años es la posibilidad de la preservación de la fertilidad de la mujer a través de la criopreservación de óvulos o criopreservación de tejido ovárico. Y las indicaciones probablemente son conocidas por todos, y nos vamos a centrar en la postergación de la maternidad por razones sociales, o sea, lo que se llama el social freezing. Este es un documento de la HFA de Reino Unido, donde ha habido un creciente, un corte en el año 2014-2016, un creciente aumento del requerimiento de congelamiento de óvulos. Sin embargo, el descongelamiento no ha sido mayor del 10% de las mujeres que tienen óvulos congelados. Por lo tanto, esta es una historia que se está escribiendo recién. Fíjense ustedes cómo se distribuyen la edad de las mujeres. ¿Ya? Lo lógico, de acuerdo a lo que hemos conversado, es congelar los óvulos a los 30 años. La mayoría de las mujeres no está congelando los 30 años, y quizás el día de mañana se haga. Y aquí hay un grupo no menor de mujeres sobre 40 años, probablemente en actitud desesperada, congelando óvulos, en una etapa que no es muy eficiente. Pero siempre una mujer quizás va a preferir tener su óvulo congelado a los 40 años que tener la posibilidad de tener un hijo a los 45 con menor probabilidad de llegar a término. En clínica alemana, en la unidad de medicina reproductiva, en la edad media de congelamiento social nuestra es de 35.6 años, con un rango de 28 a 43 años, y con una media de 10.4 óvulos aspirados por paciente. ¿Cuál es la probabilidad de recién nacido según la criopreservación? Aquí pueden ver ustedes, teniendo el modelo como referencia de las donantes menores de 30 años, donde con 10 óvulos podemos tener una tasa de embarazo, un 80% de la probabilidad de tener un recién nacido. Y miren la cantidad de óvulos que debiera tener una mujer de 44 años, lo que es utópico prácticamente para tener un 50% de probabilidad de tener un recién nacido. Estamos hablando de 100 óvulos. Y este es el que uso yo en la consulta. Estos son por segmento etario, donde se puede ver la posibilidad, la probabilidad de tener al menos un hijo, 2 hijos o 3 hijos. Lo mismo, con 10 óvulos tenemos alrededor de un 70% de probabilidad de tener al menos un hijo. Sin embargo, si la mujer congela a los 41 años, necesitaría congelar 30 óvulos en una etapa de mucho menor respuesta a la estimulación ovárica. Es por eso que, más que un seguro, yo creo que esto es una apuesta. Germán nos presentó la idea de asegurar embarazo. Eso probablemente se tiene que dar en mujeres de muy baja edad. El diagnóstico genético preimplantacional, porque la mujer dice, me someto a una fecundación asistida y además me hace un diagnóstico genético preimplantacional para ver si soy portadora de una neuploidía que va a tener una alta tasa de aborto y muy baja probabilidad de llegar a término. Pero para hacer un diagnóstico genético preimplantacional, el ideal es tener una buena reserva ovárica. Por lo tanto, una mujer sobre 40 años va a tener que ser sometida a muchos ciclos, siempre y cuando tenga una buena reserva para lograr tener un embrión sano. Y si yo me controlo regularmente, ¿por qué no me han hablado de esto? Este es un estudio norteamericano con respecto a los tópicos de que se discute con el proveedor de salud, en este caso los especialistas. Si ustedes se fijan, el tópico del impacto de la edad de la mujer y si quiere tener o no hijos, no es un tópico que sea muy tocado. Yo creo que menos del 20% es lo mismo que pasa en nuestra realidad. Voy a terminar con un interesante
paper publicado por una serie de investigadores holandeses, que se basa en los resultados de la fertilización in vitro en Holanda, donde tienen tasas de recién nacidos a los 30 años 35%, 30% a los 35 y 15%, la tasa de recién nacido 29.5 con transferencia de embrión congelado y una tasa bajísima de embarazo múltiple. ¿Cuándo hacen la fertilización in vitro en Holanda? Todos consultan al año de exposición y se hace inmediata. Si hay un factor tubario y un factor masculino severo, se hace a los 2 años, o sea, 3 años de infertilidad, si la mujer es menor de 33 años, y al año, después del año de exposición, o sea, a los 2 años, si la mujer tiene entre 33 y 37 años. Y hacen 3 ciclos de in vitro con 4 meses de intervalo. Y esta es la pregunta. Según el tamaño de familia, ¿cuándo empezar? Ustedes pueden ver la posibilidad de tener una familia de un hijo, compuesta por un hijo, 2 o 3 hijos, con y sin in vitro. Y si analizamos, por ejemplo, una pareja que quiere tener sobre un 90% de probabilidad de tener una familia de 2 hijos, debiera partir a los 27 años. Y si esa pareja requiere un tratamiento de fertilidad, una fertilización in vitro, puede partir a los 31 años, o sea, está ganando 4 años porque la mujer es joven. Sin embargo, si esa mujer quiere tener un 50% de probabilidad de tener un hijo, puede partir a los 41 años a tener un 50%. Y si quiere utilizar el in vitro, no va a ganar mucho tiempo, porque está partiendo tardíamente. ¿Qué nos está diciendo esto? Que las técnicas de fecundación asistida van a ser eficientes en la medida que la mujer tenga menor edad. Voy a tratar de explicar una visión mía de la vida de la mujer a través de esta soga. Tenemos la pubertad, la etapa de fertilidad, la menopausia. Y dentro de la etapa de fertilidad, probablemente, lo estoy representando acá, la mujer entre los 20 y los 40 años, y tenemos en los extremos una fertilidad más disminuida. ¿Qué ha pasado con la vida? Aparentemente, esta soga no es una soga elástica. Hemos ido añadiéndole segmentos, hemos ido estirando esta soga en base a agregar segmentos en la etapa de mayor vejez. ¿Por qué? Porque la ventana fértil sigue siendo la misma, a pesar de que la expectativa de vida prácticamente está doblado. ¿Y qué hace? ¿Qué va a hacer en el futuro? ¿Cómo se comportará en el futuro este diagrama? ¿Habrá una evolución adaptativa? En los próximos años, la expectativa de vida es de 200 años. La ventana fértil se ampliará a los 50, 60, 70, 80 años de la mujer, naturalmente, o seguiremos agregándole edad a la vejez. ¿Y qué ha hecho la fecundación asistida a través de la crioobservación? Simplemente en la etapa de mayor capacidad reproductiva, congelar los gametos para ser transferidos, los gametos, los embriones, en la etapa de declinación de la fertilidad o incluso en la posmenopausia. Entonces, en la actualidad, esta tatarabuela centenaria tiene la posibilidad de conocer a su tataranieta, 101 años menor que ella. Si las mujeres, las generaciones, se reprodujeron en la etapa de fertilidad ideal. Pero pareciera ser que estuviéramos endosándole la responsabilidad a la mujer. Esto es una responsabilidad de la sociedad. Esto es perfectamente factible. Sin embargo, estamos siguiendo esta otra línea. Estamos postergando la maternidad con los riesgos que sí conlleva. Esa es la pregunta que queda. ¿Cuál es la sociedad que queremos al respecto? Muchas gracias.